27 de enero de 1777 en Gutenberg, Alemania. Falleció el 20 de agosto de 1854 en Suiza. Se inició una reflexión frente al subjetivismo de Kant y de Fichte sobre el pensamiento filosófico de lo absoluto. Es hijo de un pastor, realizó estudios sobre ciencias naturales, teología y matemáticas. Es reconocido por sus grandes escritos de la filosofía, aportando en Alemania. Así Filosofía de la naturaleza. Contagiada por el optimismo que le brindan los avances científicos, Selin concibe lo absoluto como una primera entidad, como el espíritu que se conciencia de sí a través de la naturaleza. Es decir, lo absoluto se muestra bajo dos modalidades, que son el espíritu y la materia. Así, el espíritu habita en el cuerpo y tiene alma. El espíritu es la parte divina, inmortal y eterna, la chispa divina o la emancipación de Dios. La materia es todo aquello que tiene localización espacial, posee una cierta cantidad de energía y está sujeto a cambios en el tiempo, y ambas vienen de una misma fuente. Filosofía de la identidad. En la segunda fase de la identidad inicia con ideas para una filosofía de la naturaleza, así buscando un componente identificador entre el espíritu y la naturaleza, a los que antes él había instalado correlativamente. Por el contrario, en el todo uno indistinto, que es sólo posible captar mediante el acto de intuición intelectual. Tenemos así que el absoluto se encausa en dos proyecciones, como cuerpo en la naturaleza y como espíritu en la cultura. Filosofía de la libertad. En la tercera fase, próximo a la teología de Bohm, renuncia a la noción de la identidad, aunque no al monismo, para explicar la evolución del mundo. En un primer momento tenemos un Dios oculto, luego sigue el momento en que Dios se eleva en tres formas: naturaleza inorgánica, naturaleza orgánica y el espíritu. Esta evolución culmina en la libertad que permite al hombre obrar contra el bien o el mal. Filosofía de la religión positiva es una cuarta fase. Se dedica al estudio de la mitología y de la religión. Pretende demostrar la evolución de Dios atendiendo a su modo de revelarse a través de la historia de la humanidad. La religión siguió estos pasos. Primero fue el monismo, luego el politeísmo y por último un monismo como el monismo cristiano. Immanuel Kant nació el 22 de abril de 1724 en Königsberg, en Prusia, y muere el 12 de febrero de 1804, perteneciente a la filosofía alemana. Conocido con el nombre del criticismo, por crítica a la razón pura, crítica a la razón práctica y crítica al juicio. Aquí, obra, vida, pensamiento y filosofía de Immanuel Kant. Immanuel Kant nació el 22 de abril de 1724 en Königsberg, Prusia, y su fallecimiento es el 12 de febrero de 1804 a sus 79 años. Nacionalidad prusiana. Ocupación: filósofo, profesor, conocido por el concepto del imperialismo categórico, crea la teoría del idealismo trascendental, en un nómeno, contribuir a la inserción analítico-sintético. Obras: crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica, crítica del juicio. La filosofía de Kant no niega la existencia de Dios, ni de un orden moral, ni de la realidad pensable de un mundo físico. Lo que niega, salvo en lo normal, es lo que la razón humana puede trascender y llegar a esos entes en sí mismos, sean el mundo, Dios o el alma. Estética trascendental, crítica de la razón pura. En esta obra Kant intenta la conjunción del racionalismo y el empirismo, haciendo una crítica de las dos corrientes filosóficas, que se centraban en el objeto como fuente de conocimiento, y así dando un giro copernicano al modo de concebir la filosofía, estudiando el sujeto como fuente que construye el conocimiento del objeto a través de la representación que el sujeto, mediante la sensibilidad inherente de su naturaleza, toma del objeto. En la crítica de la razón pura, se parte asumiendo los resultados del empirismo, afirmando el valor primordial que le da a la experiencia, en tanto ésta permite presentar y conocer a los objetos desde la percepción sensible o intuición. Analítica trascendental. Esto incluye dos elementos muy heterogéneos: una materia de conocimiento extraída de los sentidos y cierta forma de ordenarlos, extraída de la fuente interior de la pura intuición y del pensar, los cuales, impulsados por la materia prima, entran en acción y producen conceptos. La ética. Crítica de la razón práctica.
La razón teórica formula juicios frente a la razón práctica, que formula imperativos. Estos serán los pilares en los que se fundamenta la ética formal kantiana. La ética debe ser universal y por tanto vacía de contenido empírico, pues de la experiencia no se puede extraer deberes universales, sino planteamientos prudenciales condicionales por la experiencia sensible. Debe por lo mismo ser la prioridad, es decir, anterior a la experiencia y autónoma, esto es, que la ley viene dada desde dentro del propio individuo y no desde fuera. Los imperativos de esta ley deben ser categóricos y no hipotéticos, que son del tipo, si quieres A, haz B. Crítica del juicio. Para Kant, la complacencia que determina el juicio de gusto sin interés alguno. Dicho a otra manera, el juicio estético no puede depender de un interés ajeno a la propia contemplación del objeto. De esta manera crea una diferenciación entre lo bello y lo bueno. Lo bello es el enjuiciamiento de una belleza libre de juicio, es justo y puro. Lo sublime es una de las definiciones más innovadoras e interesantes de la crítica del juicio. Es aquella que gira en torno al concepto sublime como contraposición de lo bello, pero entrando todavía dentro de la experiencia estética. El genio. Primero, el genio es un talento para el arte y no para la ciencia. Segundo, es el menester de una relación entre imaginación y entendimiento. Tercero, el genio es muestra no tanto en la realización del fin antepuesto de la exposición de un determinado concepto. Cuarto, que no busca finalidad en la fuerza de imaginación en concordancia con el entendimiento. El juicio teológico. La segunda mitad de la crítica discute el juicio teológico, es decir, de la manera de juzgar las cosas de acuerdo a su finalidad. Esta segunda parte está conectada con la primera, al menos en lo referente a la belleza, pero sugiere un tipo de autofinalidad, una significativa conocida por el propio ser. Ludwig Andreas Favorit nació el 28 de julio de 1804. El 13 de septiembre de 1872, a los 68 años de edad, muere por la causa de haber tenido una enfermedad de neumonía. Su ocupación fue la filosofía, la teoría de la religión. Su obra más principal fue el pensamiento sobre la muerte y la mortalidad. Fue el hijo de Paul Johannes. Johann Gottlieb nace el 19 de mayo de 1762 y fallece el 27 de enero de 1814 en Berlín. Johann Gottlieb fue un filósofo alemán de gran importancia en la historia del pensamiento occidental. Como continuador de la filosofía crítica de Kant y precursor tanto de Schelling como de la filosofía del espíritu de Hegel. Johann Gottlieb también fue considerado como padre del llamado idealismo alemán. Johann Gottlieb, un filósofo alemán, autor de una influyente teoría idealista de la realidad y la acción moral. Ahora veremos una pequeña introducción sobre Johann Gottlieb. Johann Gottlieb nace el 19 de mayo de 1762 en Remenau y fallece el 27 de enero de 1814 en Berlín. Fue un filósofo alemán de gran importancia en la historia del pensamiento occidental, como continuador de la filosofía crítica de Kant. Georg Friedrich Engel, filósofo alemán, nacido en Württemberg, Berlín, el 27 de agosto de 1770. Inició su formación en Tübingen, un seminario de la Iglesia Protestante de Württemberg. Fue considerado como uno de los representantes de la cumbre del movimiento decimonónico alemán del idealismo filosófico. Fue profesor en la Universidad de Jena. Las obras principales que escribió Friedrich Engel son Fenomenología del Espíritu, Ciencia de la Lógica, Enciclopedia de Ciencias Filosóficas, Filosofía del Derecho y Lecciones de la Historia de la Filosofía. Elaboró el sistema filosófico que recibió el nombre de idealismo absoluto, que se caracteriza por ser una reflexión sobre la realidad globalmente considerada, a la que da el nombre de absoluto.
todo entendido como idea, naturaleza y espíritu, que se desarrolla en el tiempo en un proceso que se denomina dialéctico. Los postulados de Friedrich son: los hechos reales son ideas, tesis, antítesis y síntesis. Influyó en la teología y cristianismo, materialismo científico, marxismo, leninismo y colectivismo. Friedrich Engel murió en Berlín, Alemania, el 14 de noviembre de 1816.